pasado. Muy. Si bien Miguel Uribe era oposición al gobierno actual, pues el Estado colombiano tiene que garantizarle la seguridad a sus ciudadanos y pues sobre todo a aquellos políticos principalmente a los políticos que hacen oposición, porque el presidente Gustavo Petro fue oposición durante toda su carrera política y el Estado le garantizó a él su seguridad. Usted, el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien hoy encabeza el Estado colombiano, pues le ha brindado esa seguridad. ¿Usted se siente tranquila y respaldada por el gobierno actual? Y se lo digo más allá de las diferencias ideológicas, porque entendemos que Miguel Uribe era oposición, pero la responsabilidad del Estado y de cualquier gobierno es brindarles a ustedes la seguridad y las garantías de que esto pues no puede volver a pasar. Digamos que por parte de la policía me siento completamente tranquila. Digamos, tenemos un esquema de seguridad completo, pero los medios logísticos, que son los que tiene que dar la UNP, no los tenemos. Entonces tenemos policías que no nos pueden acompañar porque no tenemos carros. Tenemos una camioneta que es la que anda con Alejandro, pero no es una camioneta blindada. Entonces, pues yo personalmente le he solicitado al señor Augusto en varias oportunidades que nos brinde los medios logísticos necesarios para poder fortalecer el esquema de seguridad, tanto mío como de mis hijos, pero pues no he tenido respuesta alguna. Entonces, digamos que por parte de la policía está completo, pero los medios logísticos están incompletos. Y además hay un temor adicional mío, y es, nosotros nos opusimos a unos preacuerdos, porque si bien el alias el Viejo dio información relevante para poder esclarecer los hechos y para poder llegar a determinar que la segunda Marquetalia estaba detrás de la orden del asesinato de Miguel, hay unos articuladores en la organización criminal de Bogotá, como es alias El Costeño, quien fue el que contrató el menor, que se sabe que tenían adicionalmente una banda exclusiva en reclutamiento de menores, que digamos que son delitos mayores, ¿no? Tomar menores de edad, no porque no estén en la guerrilla, no quiere decir que no sea reclutamiento de menores. Esto que está pasando en la ciudad, esto que está pasando en los barrios en Bogotá y en distintos lugares de Colombia, es un crimen atroz. Coger niños desde los 8 años y entrenarlos para ser mercenarios de guerra es espantoso. Entonces nosotros nos opusimos a esos preacuerdos de alias El Costeño y sabemos que es una organización criminal que tiene recursos y que sigue operando en Bogotá más allá de las capturas. Entonces, por supuesto que mi familia hoy tiene un riesgo adicional, que no tenemos los recursos por parte de la UNP necesarios para garantizar que estemos nosotros bien. Estamos enfrentando a los criminales más grandes de este país, que no son criminales hace 5 o 10 años. Estamos hablando de disidentes de las FARC que llevan 30 años delinquiendo en el país. Pero María Claudia, El Costeño ha aportado información valiosa para que uno pueda decir, bueno, el preacuerdo está bien, o tampoco ha sido muy eficiente lo que él ha contado para la investigación. Yo creo que lo relevante del Costeño es haber dado el nombre de alias El Viejo. Más allá de eso, lo que sabemos es la estructura criminal hacia Bogotá, es decir, cómo se estructuró, cómo se gestó, cómo fueron los seguimientos, quién repartió la plata, quién reclutó al menor. Sabemos que Miguel estuvo en 2 o 3 ocasiones en unos sitios públicos. Lo que pasa es que en lugares cerrados, donde el mismo alias El Costeño estuvo, pero no pudo disparar porque él decía que entraba y no tenía cómo salir. Entonces fue abortada esos intentos de asesinar a Miguel previo al 7 de junio. Y todos los demás integrantes de la banda lo señalan como el determinador de la organización criminal en Bogotá. Entonces, creemos que por su participación, su nivel de frialdad, del conocimiento de quién era Miguel, de saber que estaba en una situación de vulnerabilidad absoluta frente a su esquema de seguridad, pues alias El Costeño no debería tener ningún subrogado, ninguna rebaja de pena, ni mucho menos subrogados penales dentro de la ejecución de su condena. María Claudia, hablando de la UNP, fueron varias las comunicaciones que desde la defensa de ustedes han hecho llegar, donde le pedían a la UNP un refuerzo al esquema de seguridad de Miguel. En una entrevista que da el día de hoy Augusto Rodríguez, dice que él no puede responder porque el esquema se había dividido y eso no se podía hacer. Pero fueron muchísimas las comunicaciones, creo que fueron varias cartas que se envían pidiendo el refuerzo de este esquema, y de hecho, si yo no estoy mal, hubo casos donde Miguel llegaba a una ciudad y tenía que montarse en un taxi, si yo no estoy mal.
Así es. Digamos, las declaraciones de este señor Augusto son completamente contradictorias. Ustedes pueden buscar esa información. Una vez fue el atentado de Miguel, él sale públicamente y asume su responsabilidad por no haber brindado el esquema completo que requería Miguel en su momento, después de más de 25 cartas solicitando aumento en su esquema de protección. La respuesta de la UNP en ese momento fue: lo que tiene Miguel lo tiene que dividir en su familia. Nosotros éramos 6 miembros del núcleo familiar de Miguel, y entonces lo que sucedía era que, como Miguel estaba en campaña, pues él trabajaba de noche hasta altas horas de la noche y muy temprano en la mañana, y de entrada el esquema se dividía en 2. De los 7, ya no estaban 7 completos porque tenían que hacer relevos, obviamente. Y de los que quedaban se tenían que dividir entre 6, especialmente entre Alejandro y Miguel, que eran, digamos, las 2 personas más vulnerables dentro de nuestro núcleo familiar. Entonces, el esquema dividido, el esquema no fortalecido y 25 cartas que soportan pues la petición de Miguel en su angustia y su necesidad de ser protegido de una manera más efectiva, en las cuales pues obviamente hubo una negativa. Viajamos a Barranquilla y por parte de la policía había apoyo, entonces nos montábamos en un taxi y teníamos una moto de policía detrás, y eso era lo que había. Ahora estábamos un poco arropados por el esquema de seguridad del presidente Uribe dentro de los eventos, pero tanto los traslados, las idas a los aeropuertos, los eventos que hacía Miguel por fuera de los foros, pues no había ningún tipo de protección, y de hecho pues este es el resultado, ¿no? Si Miguel hubiera, es que es tan sencillo los hechos probados, si Miguel hubiera tenido un esquema de seguridad robusto, pues no se hubiera dado el atentado contra su vida. Sí, María Claudia, muchos sectores políticos en el país pues están relacionando el asesinato de Miguel con el proceso de diálogo, con la llamada paz total de gobierno de Gustavo Petro, porque aseguran, entre otras cosas, que esos delincuentes que ordenaron el magnicidio de Miguel pues han sido beneficiados por ese proceso. ¿Usted está de acuerdo con esa postura? Más que de acuerdo con la postura, es un indicio muy claro por parte de la Fiscalía en todo el acervo probatorio. El Salco, este señor alias El Zarco, tenía salvoconducto, él andaba a lo largo y ancho del país, y es decir, estos gestores de paz lo que tenían era una licencia abierta para delinquir y para seguir delinquiendo. Recordemos que pues Miguel es una víctima emblemática del país, un magnicidio que nos ha dolido a todos, pero no podemos dejar de lado que hay cientos de víctimas, esposas que hoy lloran a sus esposos, niños que llegan a sus casas y no tienen a sus papás a causa de la llamada paz total, que es una falsa paz, porque lo que tienen es una licencia para delinquir y para cometer crímenes en todo el país. Entonces, esto es un indicio del acervo probatorio de la Fiscalía más que una opinión pública, personal. Perdón. Hablando precisamente de la paz total, ya que Hugo Mario nos lleva para allá, pues estamos en una campaña presidencial y el candidato heredero del legado de Gustavo Petro es el que va liderando las encuestas, que es Iván Cepeda, que es uno de los grandes arquitectos de la paz total. De hecho, se ha dedicado pues casi 4 años a estar precisamente en conversaciones y adelantando ese proceso de la paz total. ¿Usted ha tenido la posibilidad de hablar con Iván Cepeda? Porque como yo le decía, más allá de ser oposición o no ser oposición, pues hay un Estado que tiene que garantizar la seguridad y el bienestar de todos sus ciudadanos. ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar con él precisamente sobre estos temas? No, nunca en la vida ni lo he conocido ni he cruzado palabra con él. Lo único que sé de él es la forma abierta y pública como hostigó a Miguel durante 3 años que Miguel fue senador. Es de público conocimiento la forma como se refería a él y cómo lo puso en la palestra para ser víctima del atentado, el que fue atentado Miguel. María Claudia, ahora que Camila ya se mete en el tema pues electoral y político, yo sí quiero preguntarle a usted cómo ha manejado esto, porque usted en su intimidad, y por cierto quiero expresarle pues la admiración por la entereza que siempre ha mostrado en medio de una situación pues tan complicada, usted al final es figura pública, Miguel era figura pública y ahora su suegro es uno de los candidatos en esta contienda electoral. ¿Cómo lo maneja? ¿Siente que eso le sirve para sanar o le da susto o tiene expectativas, sobre todo cuando pues las encuestas muestran al doctor Miguel Uribe Londoño pues muy lejos de estar punteando cabeza a cabeza con los primeros? ¿Cómo lo maneja usted? Mira, son varios temas. Yo creo que con respecto a Miguel Papá,
pues él está en todo el derecho de llevar las banderas de Miguel y el mensaje de Miguel, como lo ha dicho él, hasta el último día de su vida. Es su derecho sagrado. Él ha sido un hombre que ha cargado con el peso de la violencia en sus hombros y ha demostrado con entereza y resiliencia cómo superar el dolor y la tragedia que uno no se imagina una sola persona cómo puede llevar. Su decisión es este legado, estas banderas, que la voz de Miguel suene hasta el final de las elecciones, y yo no puedo hacer nada distinto a acompañarlo y digamos a respetar su decisión como papá de Miguel. Con respecto a las elecciones, yo pues siento que yo me siento en paz con la tarea que he hecho, que es acompañar a mis hijos. Detrás de lo que nos sucedió hay un enorme dolor, un enorme trauma. Yo simplemente les quiero poner una analogía: cuando uno tiene un mapa de vida y uno tiene una ruta y tiene una brújula y uno tiene todo encaminado hacia dónde va en la vida, y de repente te levantas y no tienes nada. De repente esa brújula se desvió, no tienes norte, no tienes para dónde ir y tienes un inmenso dolor. Lo mejor es parar y tomarse el tiempo para sanar. Y yo, desde la luz y desde lo que me enseñó Miguel, que es convertir el dolor en propósito, lo que he hecho todos los días de mi vida es enseñarles a mis hijos a sanar y a unirnos a través del propósito de enaltecer la vida de Miguel como él hubiera querido que lo hiciéramos, en familia, cuidando a Alejandro. Mire, Miguel tenía muchos sueños en su vida y entregó su vida por este país, pero no había nada más importante en la vida de Miguel que Alejandro, nada. Se moría de amor por su hijo, y cuidarlo, protegerlo, estar a su lado en este momento es honrar la vida de Miguel. Ahora bien, de cara a las elecciones, lo que puedo decir es que necesitamos todos estar del mismo lado. Que la vida de Miguel haya valido, que su muerte no haya sido en vano, que podamos decir, reivindicamos el sacrificio de Miguel, del país, y de ese Miguel papá, y de ese Miguel esposo, y de ese Miguel buen ser humano, de ese Miguel que era un ser maravilloso. Y la forma de reivindicarlo es que este país en el nuevo gobierno quede en manos de la democracia, de la libertad, de la esperanza, y de quien puede garantizar que no nos arrebaten lo que es nuestro. Claro, es que es mucho lo que está en juego hoy. Pero a usted, y le digo porque pues leo mensajes de los oyentes, muchos seguramente seguidores del gobierno actual, que consideran que Miguel Uribe, papá, y pues usted no se ha metido tanto en política porque ya nos explicó cuál es o cuál ha sido su actitud, pues consideran que se está utilizando la muerte de Miguel con fines políticos. ¿Y qué responderle a esa gente que hace esa crítica? Que dice, ¿por qué utilizar políticamente a un difunto? Yo creo que quien haya perdido un hijo de la forma como Miguel papá perdió a su hijo, su único hijo, su razón de vivir, el amor más grande, porque en realidad la relación de Miguel papá y Miguel hijo era absolutamente maravillosa. Quien haya perdido a su hijo de esa forma y quien haya tenido esa relación tiene derecho a juzgar. De resto, yo pensaría que es mejor guardar silencio. Nadie tiene derecho a juzgar la forma como otro supera un dolor que uno no ha vivido. Sí, María Claudia, mire, hablemos de Paloma Valencia. Ella